Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Andrea Gutiérrez y a nombre de la Dirección de Seguridad de la Información de Scotiabank les damos la cordial bienvenida a este webcast que el día de hoy nos presenta el ingeniero Ignacio Sotelo, Realidades y retos de la ciberseguridad empresarial en México. Bienvenidos a todos. Voy a presentar a Ignacio para que lo conozcan. Él actualmente se encuentra en proceso de obtener la maestría y un máster en seguridad de la información. Además, dispone de 2 carreras universitarias en el área de tecnologías, una por la Universidad del Valle de México y otra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de tecnologías de la información, más de 10 en diversas especialidades de seguridad de la información, además de haber colaborado en diferentes sectores empresariales durante su vida profesional. Cuenta con una amplia experiencia en sistemas de seguridad física y lógica, con capacitaciones tomadas en Países Bajos como Holanda, Bélgica y demás países de Europa. Bienvenido, Ignacio, y bienvenido a todos. Esperemos que en esta mañana se pasen un agradable rato. Bienvenidos al Cybermont. Muchas gracias, Andrea. Solamente verificando algo que ya se ha vuelto tan común, el preguntar si me escuchan sin ningún problema para poder comenzar a proyectar. Sí, sí se te escucha. Sí, se escucha. Sí, escuchamos. Sí, se te escucha bien. Perfecto. Entonces aquí solamente voy a ver también si pueden ver mi presentación. ¿Está bien? Sí, sí se puede ver. Correcto, Sí, súper bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación, Andrea, que me ha estado, hemos estado en comunicación muy constante para poder participar en este importante evento. Y bueno, creo que estos días anteriores han estado inmersos en todo lo que son los conceptos de ciberseguridad y seguridad de la información. Y bueno, nosotros en AMESI nos dedicamos justo a ver cuáles son los problemas que presentan las organizaciones en México. Nosotros atendemos requerimientos tanto en la parte técnica como en la parte de cumplimiento, y justo de eso va esta presentación, platicarles un poquito cuál es la expectativa, cuáles son los problemas que están presentando las organizaciones mexicanas. Hicimos un estudio a partir del año 2018 y todavía seguimos por finalizar este 2020, y hemos encontrado comunes denominadores en cada una de las organizaciones, que es, digamos, en un contexto preocupante, porque parece que ese común denominador en las organizaciones es algo que parece que no avanza. Quizá en organizaciones tan grandes como la suya, que es un banco, están muy implementadas algunas mejores prácticas o metodologías como PCI ISO 27001 o alguna otra. Sin embargo, los proveedores o todo el entorno y todo el contexto y todo el ecosistema de las empresas mexicanas es una realidad bien diferente, ¿no? A lo mejor nosotros estamos acostumbrados en organizaciones grandes a tener un control y se nos va haciendo una manera constante de trabajar, pero sin embargo en las organizaciones no es así. Entonces, creo que han estado ya metidos en estos días acerca del gran concepto que es la ciberseguridad. Y aquí, pues avanzando un poquito y tratando de hacer un poquito la aclaración, hay una diferencia entre lo que es la ciberseguridad y la seguridad de la información. De hecho, nosotros deberemos estar acostumbrados a trabajar en la seguridad de la información. Esa gran diferencia y la definición que nos da la parte de ciberseguridad es todos aquellos elementos o activos de información que nosotros conocemos que estén conectados a una red, ¿no? Y obviamente la red que conocemos y en la actual interactuamos todos los días, a todas horas, en todo momento, pues es esa gran red de Internet. Entonces, el compromiso que tenemos como organizaciones o como usuarios individuales es justo ver cómo nos podemos o cómo podemos atender la protección de la información que nosotros manejamos a nivel individual o a nivel empresarial, a nivel de organización, porque una de las grandes tendencias, y es lo que vamos a ver más adelante en los datos que les voy a proporcionar, el vector principal donde se está planteando las estrategias de ataque por parte de los grupos organizados de ataques o hackers llamados comúnmente, justo es a través de los usuarios. Los usuarios en muchas organizaciones a cualquier nivel, a nivel ya sea horizontal, a nivel piramidal, como son las organizaciones
tradicionales se basan justo en esa deficiencia de información, en esa deficiencia de formación, en la cual los usuarios comunes no sabemos a qué estamos expuestos cuando tenemos un equipo o un smartphone, una computadora, y promiscuamente nosotros le llamamos, hacemos clic en muchísimas partes, damos información en muchos lados, nos inscribimos a muchos espacios donde obviamente toda esa información y todo ese contexto y toda esa actividad que tenemos en Internet nos pone en un estado todavía de mayor riesgo, porque no sabemos cuando nosotros proporcionamos un correo electrónico, si esa empresa, ese servicio o ese lugar donde nosotros lo proporcionamos, no sabemos si su política de uso de nuestros datos justo esté autorizando, nosotros estamos autorizando que el uso de nuestros datos se venda en toda su red o inclusive a terceros, que es el caso prácticamente de la mensajería, ¿no? El caso de WhatsApp, el caso de Facebook. Nosotros siempre cuando auditamos una empresa, le sugerimos a las organizaciones que el uso de WhatsApp sea completamente, que no se utilice para hacer movimientos o para mandar información de las organizaciones. Es uno de los principales problemas que nosotros tenemos cuando solicitamos o utilizamos servicios de terceros donde el área de tecnología de la información o el área de seguridad no tiene control. Y uno de esos grandes hoyos de seguridad es justo este tipo de mensajerías. O peor aún, a través de las redes sociales como Facebook, por mencionar alguno, se comparten estados financieros, se comparten facturas, se comparte información y son, digamos, acciones o son temas que normalmente la gente hace y que no entiende que cuando uno deja información en Internet, la pone en Internet, esa información ya jamás podrá ser borrada, ya jamás podrá ser quitada, administrada o de alguna manera que no sea parte de nuestra huella digital, y eso es muy importante que nosotros lo debamos de considerar. La ciberseguridad no es, digamos que igual para todas las personas. Seguramente han estado escuchando durante estos días los tres componentes principales para que nosotros debamos considerar la información como segura, que es la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Eso se le conoce como la tríada de la seguridad de la información. Debe de estar disponible en el momento que nosotros lo necesitemos, cualquier servicio, ya sea de la parte de la empresa o un servicio que nosotros contratemos en Internet. La información que nosotros tengamos o accedamos debe de estar íntegra. Es decir, si nosotros vamos a checar un estado financiero, si vamos a validar una información de algún cliente, esa información siempre debe de ser la que está proporcionando la entidad, la que está proporcionando el cliente, la que está proporcionando la organización. Y la confidencialidad justo va que solamente deba tener acceso la persona, el grupo de personas, y además dentro de la confidencialidad solamente tenga acceso a cierta información. Entonces, la ciberseguridad o la seguridad de la información va a ser muy diferente para cada uno de las personas o de las organizaciones que conforman nuestro país. Por ejemplo, en el caso de las personas individuales, a lo mejor lo más importante va a ser la confidencialidad, que la confidencialidad se puede tratar también en la parte de la privacidad. La información que yo comparto, la información que yo dejo en Internet, eso debe de ser confidencial, no debe de ser tratado para otros fines, solamente para aquellos que esté dispuesto para lo que yo haya contratado un servicio. Entonces, otra manera, otros actores dentro del área de Internet, en el uso de Internet también son las pequeñas empresas. A lo mejor esos startups, esas pequeñas empresas, esos pymes, la importancia a lo mejor de la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad, justo sí es a lo mejor el mismo porcentaje que se requiera salvaguardar esa información, tratar esa información de tal manera que cualquiera de estos tres elementos que tenemos en pantalla, que como les comentaba hace ratito se conoce como la tríada de la seguridad de la información, no se vea comprometida. Si alguna de estas tres falla, tenemos un problema grave de seguridad. Imagínense qué pasaría si a una empresa, un tercero o inclusive un proveedor que esté ofreciendo servicio al banco
tuviera información no solamente a la parte que le hay corresponde las de dos tener. son a las 10, pero una es de ciberseguridad. Perdón, y la ¿alguien tiene otra por ahí es- abierto el micrófono? Sí, ¿Le lo podrán pudiera poner cerrar. mute, Listo. porfa? Ya Gracias. se lo pusimos. Ingeniero Ignacio, Sí. aprovecho para mencionarle, ¿le puede cambiar la pantalla? Estamos viendo la presentación en modo del Eso es back. lo que les comentaba hace ratito. Sí, sin Ajá, problema. al principio se veía bien y ahorita se cambió. ¿Ahí Gracias. está? ¿Ahí Ah, está? Listo. Gracias. Perfecto. Ok, entonces les comentaba que en las pequeñas empresas la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad es de suma importancia. Les platicaba hace ratito, les comentaba qué pasaría si una pyme que trabaja para empresas mucho más grandes, es decir, si habláramos, por ejemplo, de proveedores de Scotia, imagínense, nosotros hemos encontrado, no necesariamente para Scotia, para otras marcas que voy a omitir también los nombres, los vectores para comprometer esas grandes organizaciones es a través de los pymes, que justo los pymes no tienen la protección, no tienen implementado un sistema de gestión de seguridad de la información, no tienen controlada toda la información que manejan de sus grandes clientes. A partir de ese momento, entonces, esas pymes que no tienen seguridad se vuelven el puente o la brecha, el riesgo para las grandes organizaciones. Hay algo interesante que está sucediendo y que estamos identificando nosotros en AMESI, es que tanto las personas físicas o los profesionales con actividad empresarial y las pequeñas pymes, las grandes empresas o los bancos, en particular nos ha tocado que hemos tenido clientes, les están solicitando que tengan ya un sistema de gestión, que tengan una política de seguridad, que tengan controles para que esas grandes empresas sepan cómo están manejando la información. Y eso es una medida bastante interesante. Los profesionales o las pymes ahora están obligados, aparte de que estamos obligados por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, están obligados ya a tener un sistema de gestión de seguridad de la información, porque va a ser o está siendo un recurrente y un requisito para poder trabajar con grandes organizaciones. Y eso está muy bien, porque está obligando a que esas pequeñas empresas, a esos profesionales independientes, ya estén mirando a la seguridad de la información, y a lo mejor no lo van a aprender en 1 año o en 2, a lo mejor es un gran camino que debemos de recorrer, pero va a ser un eslabón, va a ser los eslabones de una cadena completa para que podamos garantizar que durante toda esa gestión podamos meter seguridad en el manejo de la información. Los negocios online obviamente son otro diferenciador. Hoy esa manera como estamos haciendo negocios, esa manera como se están dando las tendencias inclusive de bancos, donde hay una gran tendencia a que los bancos ya sean completamente en línea, que todo ya no existan sucursales, o sean sucursales muy poquitas las que sean. Hay una tendencia bien fuerte en el uso, por ejemplo, en la parte financiera, aunque obviamente muchas empresas, por mencionarles algunas, Amazon es una empresa que completamente su negocio es online. Toda la distribución, todo lo que le solicitamos en su tienda, pues obviamente, ¿qué pasaría si esos negocios online tienen un problema de disponibilidad? A lo mejor para esos negocios online, ya sean pequeños o grandes, esos 3 factores que debe de cumplir la seguridad de la información, a lo mejor en este caso la disponibilidad es más importante. Organizaciones más grandes como las suyas se anexan 2 o más factores que debemos de considerar en la protección de la información. 2 de ellas que estoy agregando aquí es el no repudio y la trazabilidad, además de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La seguridad de la información que nosotros hemos visto en organizaciones pequeñas y en organizaciones más grandes, obviamente se va complicando. Pero el sentido de presentarles por qué es diferente la ciberseguridad para cada actor dentro del área socioeconómica de nuestro país es porque a lo mejor estamos tratando, uno de los grandes problemas que estamos tratando de hacer es tratar de meter en una sola caja, tratar de que todos los tipos o las cosas diferentes, los actores diferentes cumplan con una normatividad que a lo mejor no está en su alcance de cumplirlo.
Y justo eso es necesario que cada una de las empresas, de las organizaciones, deban de saber cuáles son los riesgos a los cuales están asociados su negocio y cómo deben de tratar esos riesgos. Implementar medidas de seguridad, tratar esos riesgos y justo, como les comentaba hace ratito, no es que sea algo que quizás se pueda hacer. Hoy es un hecho que se debe de realizar para poder trabajar en todo ese ecosistema empresarial en nuestro país y obviamente con la apertura de Internet, no solamente ya los servicios que se ofrecen solamente son en nuestro país, sino es a nivel mundial. Entonces, es algo muy importante que debemos de considerar. También en esos movimientos o en esos cambios que nosotros hemos visto en el uso a través de Internet y de las tecnologías que ha venido tomando muchísima fuerza a partir del, ahora sí que ya hablemos del siglo pasado, también debemos de considerar todos esos cambios que afectan de manera constante, día a día, año con año, todos esos cambios a los cuales nosotros como personas individuales o que pertenecemos a una organización debemos de considerar. Cambios sociales, si hablamos esos cambios sociales que se están generando a través del uso de las redes, nos afecta de cómo estamos relacionándonos con las personas, cómo estamos intercambiando información, cómo estamos gestionando los negocios, y esos cambios sociales obviamente van de la mano con el uso de las tecnologías. Si no estamos o si no consideramos como organizaciones ese contexto, toda esa manera holística de ver el uso de las tecnologías, estaremos fuera de la jugada. Si no consideramos que los cambios sociales pueden afectar a la manera de cómo hacemos los negocios, estamos fuera de la jugada. Los cambios en los modelos económicos también está haciendo un parteaguas como jamás creo en muchos años o en muchas décadas se había dado. El uso, por ejemplo, de la banca electrónica en el caso de ustedes, pero en un ámbito un poquito más fuera o en el ámbito de los individuos como personas fuera de una organización, el uso de monedas electrónicas, la adopción del blockchain, son cambios de modelos económicos que de igual manera si las organizaciones no están dentro de esos cambios, pues obviamente se van a quedar fuera del negocio, no van a estar corriendo a la par de cómo se está moviendo el mundo. Pero, además, las personas, los individuos independientes, pertenezcamos a una organización o no, a una empresa, a un sector, a alguna entidad de gobierno, también debemos de estar involucrados y conocer de qué va la tecnología. Necesitamos, a veces cuando nosotros damos charlas de cuál impacto puede ser un ataque de seguridad a las organizaciones o a las personas, demostramos cómo se hace un phishing, cómo podemos aplicar un ransomware, cómo podemos tener acceso, por ejemplo, hoy que está, ya no de moda, nosotros no hablamos de moda, sino que es la manera como están operando las empresas en el caso del home office. Hemos hecho demostraciones de cómo a través de un módem o un Wi-Fi mal configurado podemos inyectar ransomware en un módem de casa y tener secuestrado toda una casa. Ahora, ya no es el tema también de las organizaciones. Ahora, como todas las personas han ido a trabajar a las casas, ahora necesitamos también meter capas de protección en el día a día en el uso del home office. El gran porcentaje de las personas que están trabajando en casa no están implementando medidas de seguridad. Estamos utilizando quizá algunas recomendaciones del uso de la cámara, de no compartir, de tener cierto comportamiento, a lo mejor un micrófono, etcétera. Pero sí hay muchas medidas que debemos de considerar porque además de que ahorita estamos teniendo acceso a servicios de nuestras organizaciones, en términos generales nosotros como individuos debemos de proteger nuestra información. Si no protegemos nuestra información o caemos en algún tipo de extorsión, en algún tipo de engaño, algún tipo de ataque de ingeniería social, nos podemos ver inmersos en algún tipo de fraude, en algún tipo de suplantación de identidad, de robo de identidad. Han sucedido que se han acercado con nosotros personas que se han visto involucradas en la obtención de un crédito, en la obtención de la compra de algún bien, y obviamente lo han hecho a nombre de otras personas, a nombre de esas personas, otras personas, ¿no? Con identificaciones que han robado de sus computadoras. Cuando nosotros nos conectamos, antes que podíamos ir a los cafés, nos conectábamos a lo mejor con una computadora, con algún sistema operativo que tuviera
una vulnerabilidad que pudiéramos ingresar al disco duro o bien hacernos de las contraseñas cuando estamos navegando en Internet, eso nos pone en un estado de indefensión porque no sabemos ni jamás nos vamos a dar cuenta que alguien intervino en nuestra información, alguien tuvo acceso a nuestra información y le está utilizando en contra de nosotros para sacar algún beneficio o inclusive materializar un atentado físicamente contra nosotros, un secuestro. ¿Cuánta información no compartimos nosotros en redes sociales que nosotros podríamos tener una idea de cuál es nuestro nivel socioeconómico? Eso, el crimen organizado también está evolucionando y está volteando hacia las redes sociales. Ya hemos visto muchas noticias que justo tienen ese marco. Utilizan la información de redes sociales para generar, a lo mejor tratar ¿cómo se le llama? Enganchar a chicos, a chicas y posteriormente generar un secuestro. Un secuestro fingido, un secuestro express, un secuestro digital, etcétera. Y toda esa información va de la mano de que nosotros no tenemos un modelo de protección digital. Además de que las organizaciones están ocupadas todo el tiempo de proteger la infraestructura de nuestra organización, nosotros también debemos de ser un pequeño eslabón, pero el más importante, créanme, dentro de una organización, y nuestro pequeño eslabón se vuelve en una cadena interna. Proteger a los que tenemos, por ejemplo, hijos, proteger a nuestra familia, proteger nuestra infraestructura en casa, es súper importante, porque a partir de que lleguemos a lo que estamos pasando ahorita por la llamada nueva normalidad, créanme que muchas de las técnicas o muchas de las acciones y tareas que estamos realizando actualmente se van a quedar. Hemos visto que tener un webinar, hemos visto que tener una reunión por alguna herramienta de comunicación de video es mucho más eficiente, es mucho más rápida y no perdemos tanto tiempo. Y créanme que eso se va a quedar ya de manera para trabajar en las organizaciones, ya de manera permanente. Los cambios políticos también nos afectan. La manera de cómo se hace la política, la manera en cómo se manejan. Por ejemplo, hoy que ya viene en ciernes las elecciones de Estados Unidos, las redes sociales de los ciudadanos de Estados Unidos están llenas de publicidad, toda esa trazabilidad que nosotros tenemos de acuerdo al comportamiento que tenemos en Internet, también aplica en los cambios políticos. Esa manera de hacer política, esa manera hoy de los candidatos de llegar a la gente que vota por ellos, es completamente diferente a cuando nosotros estábamos acostumbrados a tanta publicidad en las calles, ¿no? Ahora es, ¿quién no tiene una cuenta de Facebook? ¿Quién no tiene una cuenta de WhatsApp? ¿Quién no tiene una cuenta de Instagram? Y todo eso llega, toda esa información que nos llega a nosotros cuando son épocas electorales o por alguna situación política, alguna situación social, ese es un cambio también que está afectando políticamente, o el cambio de la tecnología, el uso de la tecnología afecta y genera un cambio también en la forma de hacer política. Bien, ahora sí venimos a ese estudio que nosotros hemos realizado en un periodo que comprende del 2018 al 2020. El número de organizaciones que están en esta muestra son aproximadamente, ahorita ya son un poquito más de 100. El promedio de empleados es a partir de 200. Hemos tenido empresas que no solamente tienen presencia en México, sino sí su negocio principal es de capital mexicano, pero obviamente se traslada hacia Latinoamérica, hacia Europa y en Estados Unidos. Entonces hay más organizaciones que no solamente tienen acceso o no solamente tienen presencia en México, sino tienen presencia en Latinoamérica o en otras partes del mundo. Pero las principales de estas 100 organizaciones que nosotros auditamos tienen presencia en la Ciudad de México, en Guadalajara, en León y Monterrey, que es normalmente las principales ciudades donde nosotros ofrecemos o atendemos a las organizaciones en términos de seguridad de la información. ¿Qué encontramos como comunes, como situaciones comunes o problemas comunes? Que yo creo que se van a ver muy identificados ustedes también dentro de su organización, porque como les comentaba en un principio, los pequeños problemas son parte o forman parte de los grandes problemas de las grandes organizaciones. Encontramos empleados y colaboradores que caen en 3 perfiles principales. Uno, que son aquellos empleados o colaboradores involuntarios.
Cuando hablamos del concepto involuntario es que caen en algún ataque de seguridad, en alguna brecha, en algún tipo de ataque que fue hecho hacia la organización y ellos no supieron jamás que fueron víctimas de ese ataque. Un phishing, descargar un archivo, visitar una página, compartir un password, compartir una página, compartir un acceso. Son gente que inclusive jamás se dio cuenta que compartió información importante de la organización. Y de hecho, esa clasificación hay un montón en las organizaciones. Y obviamente recae por la falta de información y por la parte de formación, como les comentaba anteriormente. Los maliciosos. Hemos encontrado en muchas organizaciones que desafortunadamente los atacantes no son de fuera, son lo que comúnmente conocemos en el argot de seguridad como insiders, es decir, gente que sabe cómo funciona y cómo opera la organización y aprovecha que no existen controles o que no existe seguridad dentro de las empresas y aprovechan esto para sacar un beneficio personal o sacar un beneficio para a lo mejor un grupo externo. Un ejemplo muy, muy sencillo, nos hemos encontrado que asistentes de dirección, asistentes del área de finanzas, del área de recursos humanos, sacan la información porque está el acceso para todo mundo dentro de las organizaciones y la venden a un tercero. Hemos encontrado otros casos en los que se venden las bases de datos de los clientes de las empresas a un tercero porque ese tercero pues se va a dedicar a lo mismo. Sabe cuánto cuesta el servicio, sabe cuánto cuesta el producto y gente del interior saca esa información y se le entrega a un tercero para que pueda comerciarlo. Esa gente sale beneficiada quizá por alguna comisión por tener esa información y estarla constantemente sacándola. Nos hemos encontrado con muchos casos de esta naturaleza. Y un tercero son los usuarios o empleados comprometidos, es decir, que por alguna razón cayeron en un engaño, cayeron en una estafa y dieron información, compartieron información y ahora estas personas que están controlando o tratan de controlar la organización lo tienen comprometido y lo amenazan y le dicen, oye, tú nos entregaste esta información, hemos entrado a tu información, sabemos que estás comprometido, podemos compartir la información a tu jefe inmediato, inclusive lo podemos hacer a nivel medios, a nivel, existen muchas maneras de poder poner información en la red a través de medios informativos. Entonces, esos usuarios, esos empleados están comprometidos y siguen entregando información a los atacantes o aquellos ciberdelincuentes que ya han tenido un avance en tomar cierta información de la organización. Esos son los tres tipos principales que hemos encontrado. Igual ustedes, como deberían de considerar que puedan tener este tipo de empleados dentro de sus áreas en particular. Talento sin experiencia. El 70% de estas organizaciones que nosotros auditamos no hay un responsable de seguridad. El responsable de seguridad se vuelve la gente de tecnologías de la información. Y en algunos casos, créanme, a lo mejor en el caso de ustedes están muy acostumbrados a lo mejor a un nivel inclusive organizacional dentro del área de tecnologías de la información y el área de seguridad, pero vuelvo al escenario que yo les comentaba, esas pequeñas empresas son las que les dan servicios a empresas grandes como la suya. Nos hemos encontrado que las personas que se encargan de la seguridad de la información no tienen la menor idea de lo que significa la seguridad. La seguridad se basa para ellos a lo mejor de tener que cambien contraseñas, que tengan un respaldo de información y muy probablemente tengan implementado un firewall o un anti-malware. Eso para ellos puede ser que ya estén implementando seguridad, pero cuando les llega a lo mejor una solicitud por parte de una instancia federal porque han tenido un maltrato de datos personales de la información que manejan de sus clientes, ahí es donde se enfrentan a una realidad. No tienen un sistema de gestión, no están gestionando la seguridad de la información como se debiera. Muchas de las personas o muchas de la formación técnica se debe de garantizar y debe de considerarse como una formación en el tiempo,
Los profesionales que deben de estar a cargo de esas infraestructuras críticas deben de tener no solamente una, dos o tres certificaciones, deben de tener un plan, deben de tener un desarrollo profesional bastante importante para poderse hacer cargo de la parte de seguridad. Un profesional de seguridad debe de tener una formación desde saber cómo funciona un servidor, cómo funciona una base de datos, cómo funcionan las nuevas tecnologías disruptivas hoy que hay, para poder saber cómo poder proteger la información. De otra manera, no podemos ostentar a alguien que no tenga seguridad o al menos sea muy específico o tenga desarrollado un skill bastante interesante, a lo mejor en bases de datos, en servidores, pero siempre debe de ser acompañado una formación integral en la parte tecnológica. De otra manera, estaremos en manos de alguien que no conoce cómo funciona la tecnología. Y si no conoce cómo funciona la tecnología, no sabe cómo protegerla. Ese es un hecho importante. Otro de los hallazgos que tenemos es que no se cuenta con el apoyo de la alta dirección. Casi siempre las iniciativas de seguridad o de implementación de seguridad van de la mano con la gente de TI, porque como ya lo mencioné anteriormente, en un gran porcentaje de las empresas no pueden invertir, no es gastar, no pueden invertir en alguien que se encargue exclusivamente de la seguridad de la información. Se realiza el gran error de que el subdirector, el director, el gerente, o de acuerdo al nivel jerárquico que manejan las organizaciones de TI, lo nombran encargado de seguridad. Y esa es una muy mala práctica. ¿Por qué? Porque el encargado de tecnologías de la información hace que las cosas funcionen. Él es el encargado de alinear la estrategia del negocio, de la empresa, del core del negocio, al uso de las tecnologías de la información. Él es el encargado de saber cuál es la mejor opción, cuáles son las mejores alternativas, qué es lo que debe de proveer al negocio a través de las tecnologías de la información para llegar a los objetivos empresariales. Pero no necesariamente debe de encargarse de la seguridad, porque él siempre, cuando implemente, su equipo de trabajo va a decir, yo lo hice con las mejores prácticas, si es que lo hizo, o dice, esto está bien implementado y está funcionando, no lo toques. Pero cuando llega alguien a meter la capa de seguridad, casi siempre le va a ser la parte incómoda, ¿no? Antes a lo mejor existían otros personajes dentro del área empresarial que era la parte incómoda de decir, como son las auditorías. Yo creo que a todos siempre nos ha tocado una auditoría en las organizaciones donde hemos estado. Pues la gente de seguridad, los encargados de seguridad, son justo eso, son auditores que sí deben de alinear y deben de saber para qué sirve esa tecnología, para que cumpla los objetivos del negocio, pero siempre debe de ir acompañado de la seguridad correspondiente para que justo si ese servicio que están implementado vaya a ser un core principal para el negocio y vaya a tener a través de ese servicio ingresos mayores, pues deben de garantizar que ese servicio nunca deba de tener un problema de seguridad, o al menos, él nunca no existe tampoco en seguridad, pero al menos sí protejan de manera un poco mayormente, o traten de tener la protección holística, tratar de prevenir, tratar de hacer el trato de los riesgos, de aislar brechas de seguridad. Entonces, es muy importante el apoyo de la alta dirección, o bien el apoyo del jefe inmediato de un área, o bien estar siempre de la mano con el área de tecnologías de la información y la gente que está en seguridad de la información. Si no hay un apoyo de la alta dirección, hacia abajo no existe. Ese es un caso típico. Lo que ustedes están haciendo en este Cybermonth demuestra que existe apoyo de la alta dirección, porque es un alcance, las gentes que han participado externas o internas, estamos participando para apoyar justo la gestión de la seguridad de la información. Y obviamente este tipo de eventos requiere de recursos, de tiempo, de recursos humanos, recursos financieros, y es una muestra de que la alta dirección está comprometida y está preocupada por implementar la seguridad. Otra cosa que nosotros nos encontramos es que la gestión no existe en las organizaciones. Cuando llegamos a una empresa, a una organización, a lo mejor gubernamental, decimos, oye, necesitamos ver cómo está implementado tu sistema de gestión. Créanme que no entienden a veces de lo que estamos hablando. El sistema de gestión nos dicen, mira, tenemos un firewall, tenemos un anti-malware, tenemos, etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos técnicamente para proteger a una organización.
pero necesitamos ir más allá, necesitamos tener un sistema de gestión, necesitamos ver de manera completa cómo estamos protegiendo la infraestructura y los activos de información. Ya les comentaba yo en un inicio que el concepto de ciberseguridad sí debe de ser una parte sustancial cuando aquellas empresas, esas empresas tienen siempre sus servicios completamente expuestos a una red, a la red de Internet, pero debemos hablar constantemente ya no solo de la ciberseguridad, debemos hablar de seguridad de la información. La seguridad de la información atañe tanto a los activos tecnológicos como los activos, como los inmuebles, como los accesos, como las personas, como los procesos, y debemos de considerar empresas pequeñas o grandes un sistema de gestión de seguridad de la información y no solamente de ciberseguridad. Si tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información, va inmerso la protección de ciberseguridad. Otra cosa que nos hemos encontrado y que preocupa demasiado es que al menos el 60% de esas empresas se dio cuenta que sufrió un ataque, ¿no? Dicen que existen dos empresas, una que dice que nunca ha recibido ataques o la otra que no sabe que ha recibido ataques. Entonces, esos ataques que nosotros hemos identificado son ataques vectorizados. ¿A qué va esto? Los ataques vectorizados son aquellos, antes un ataque a lo mejor de correo electrónico se hacía masivamente a todos los correos electrónicos que tú tenías, ¿no? Pero hoy los atacantes, las organizaciones que se dedican a robo de información, están vectorizando, están analizando a las organizaciones cuáles son sus puntos débiles y a partir de ahí generar un ataque exclusivamente para esa organización. Y eso obviamente pues es mayor riesgo que tener un ataque masivo que puede funcionar o no puede funcionar. Ataques de spear phishing, que es justo lo que hablaba en el punto anterior, que son específicamente correos electrónicos que están diseñados para la organización que quieren atacar. Ransomware, muchas de las empresas que hemos visto han tenido ataques de ransomware y les hemos dicho, imagínense que el ransomware utiliza la misma tecnología que utilizan las entidades bancarias para hacer transacciones, hablando de cifrado. El poder romper el ransomware se necesita de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucho análisis para poder hacer un reverso o una ingeniería inversa en el ransomware. Entonces, cuando una empresa nos habla y nos dice, tenemos ransomware, ayúdanos, primero vemos qué tipo de ransomware es, si ya existe una solución en el mercado, si ya existe una investigación. De otra manera, lo único lo que toca hacer es restaurar la información de los backups que tenían, implementar nuestro sistema de continuidad de negocio o trabajar en algo un poco más elaborado. La gente piensa que las empresas de seguridad o las áreas de tecnología somos magos y que si tenemos un ransomware, si no te preocupes, 2, 3 clics y ya tenemos otra vez funcionando todo. Eso no existe en la vida real. Es un gran problema que está afectando a muchas organizaciones mexicanas. Y el robo de información confidencial. Los ataques, la extracción de información, creo que tenemos un montón de ejemplos. Si leemos los diarios, si leemos las noticias de seguridad, ese robo de información de empresas se da prácticamente, yo diría que todos los días, o si no es que 2 o 3 casos por mes. La falsa percepción de la seguridad es algo también importante en las organizaciones y también nosotros como personas. A veces las personas piensan que tener un antivirus o las organizaciones piensan que tener un antivirus o tener un firewall ya les está dando la seguridad. Ya hemos visto que necesitamos atacarla de manera general, de manera holística. Entonces, nosotros implementamos o ponemos en contexto, ya para ir cerrando la presentación, la estrategia de los 5 sustantivos. Esos 5 sustantivos deben de ser aplicados a grandes organizaciones o pequeñas empresas o inclusive a nivel individual. Voy a mostrar las 5, ya que estamos ahí un poquito ya acercándonos al tiempo. Necesitamos tener comunicación, sensibilizar a la alta gerencia y al área financiera de la importancia de la seguridad de la información. Gestión. Necesitamos disponer de un análisis de riesgo, necesitamos implementar un sistema de gestión de seguridad de la información para saber dónde estamos parados, para saber cuál es el contexto de nuestra organización y cuáles son los riesgos principales que debemos tratar
debemos tener un plan de riesgos, un tratamiento de riesgos. De otra manera, cuando menos nos demos cuenta, ya tenemos un ataque, ya tenemos una fuga de información, o un peor escenario, ya tenemos secuestrada nuestra infraestructura a través de un ransomware o cualquier otra herramienta que utilicen los ciberatacantes. Debemos hacer concientización. Concientización es formar a las personas, tener eventos como este que ustedes están organizando en el banco, pero también a nivel individual y a nivel cotidiano debemos de generar mensajes, debemos de generar casos, debemos de generar pruebas de concepto, de que la gente sepa exactamente o se dé una idea de qué está expuesto cuando utiliza las tecnologías de la información. El cuarto es la formación. Además de concientizar e informar a la gente, necesitamos formar a la gente. Es algo muy diferente el informarles, decirles qué es lo que está sucediendo, pero también tenemos que capacitarlos. Y digamos que nosotros consideramos que la formación debe ser a 3 niveles. A la parte del usuario final, al colaborador, al empleado, a la parte tecnológica, toda la gente que administra tecnologías de la información, y también a la parte gerencial o a la gente que toma las decisiones dentro de una organización. Ese debe ser los 3 niveles de formación. Necesitamos hacer revisión también a través de análisis de vulnerabilidades, de pentesting, de revisión. El pentesting ya no solamente lo hacemos a tecnología, también lo hacemos a procesos. Tenemos que hacer pentesting a procesos, porque en muchas ocasiones el problema no está en la tecnología, el problema está en los procesos, en cómo estamos haciendo las cosas. Y el último, que es la información. Estas 6 sustantivos que nosotros le llamamos, para nosotros son importantes. Obviamente de ahí se pueden desprender muchas tareas, muchas acciones, muchas cosas que realizar, pero nosotros hemos considerado y hemos aplicado estos 6 elementos en las organizaciones que hemos visto, que hemos auditado, chicas o grandes, y ha sido importante y ha sido un hit, ha funcionado inclusive para pequeñas empresas. Yo me despido de esta presentación con esta frase de Sun Tzu, que es un estratega de hace algunos miles de años, que dice, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Esto lleva de la mano a que si nosotros conocemos nuestros riesgos, nuestras vulnerabilidades, a lo que estamos expuestos, y sabemos también lo que los atacantes pueden hacer con nosotros, y recuerden que estamos hablando a nivel empresa, a nivel organización, pero también a nivel individual. Si conocemos qué está sucediendo en el mundo, cómo están realizando los ataques, y si nosotros hacemos un match de lo que nosotros estamos utilizando, podremos defendernos mucho mejor a que si estamos aislados completamente de la información, estamos aislados de la seguridad, porque no estamos aislados de la tecnología. Todos tenemos ahorita en nuestra mano un smartphone y estamos sujetos a riesgos, estamos sujetos a vulnerabilidades y debemos saber cómo protegerlas. Muy bien, pues por mi parte sería todo. Voy a poner en la pantalla un código QR para que nos hagan favor de poder acceder. Creo que es para poder tener ahí una retroalimentación de lo importante que pudo haber sido la información que presenté en esta hora, en este webinar. Y pues les agradezco muchísimo la atención que tuvieron. Espero que haya sido de mucha utilidad la información y cualquier cosa, pues estamos ahí pendientes de lo que ustedes necesiten. Muchas gracias.